no puedes hablar de esas cosas fuera del contexto social. O sea, sí, cualquier pecado no es que tú... Y no hay excusa. No tengo que vivir debajo de las condiciones de mi cultura que dice, no, en él hay que mantener la distancia. No. De cómo estos elementos, al momento de volvernos una persona de calidad, podemos ser revolución en nuestra esfera, como tú lo dijiste, y una buena revolución. ¿En qué sentido? Me imagino yo transformando vidas, llevándolo. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Qué rico que nos estén acompañando en esta nueva conversación, en esta nueva charla, por así decirlo. Y siempre esperamos que el podcast sea el inicio de muchas conversaciones, el inicio de muchas ideas y el inicio de compartir en la mesa y nutrirnos unos a otros. Hoy día nos acompaña Jake. Jake, si puedes saludar ahí a los que nos ven y escuchen. Saludos, iglesia querida. Muchas gracias de nuevo por recibirme, oírme. ¿Por qué siempre te disculpas? No es disculpa, es una bendición. Una bendición, o quizás disculpa por inundarles con tantas ideas. Tanto contenido. Sí, disculparme, quizás. Hoy día la predica mencionaste varias veces, llegando al final. Escuché varias risas de la congregación. Sí, ese el fin seguía como distanciándose. Sí, primera vez que te escucho decirlo tantas veces, lo cual fue chistoso. Sí. Pero yo creo que la congregación y la familia está alegre siempre de escucharte así. Siempre son generosos conmigo. Sí, hay harta generosidad y bondad. Bueno, cumpliendo el fruto de... Eso, poniendo en práctica. Buenísimo. Hoy día nos toca... temazo, creo yo, para muchos y para mí sobre todo, gran sorpresa en el sentido del contenido que traía, sobre todo en esta pequeña frase que la voy a leer. No hay ley que condene estas cosas. Impresionante en el sentido de cómo extraer tanto contenido de tan pocas palabras, lo cual estuvo buenísimo. Muchas gracias. Pero mucho que hablar, creo yo, muchos puntos interesantes, muchos desafíos. O sea, por ahí mencionaste una idea que la conversamos anterior al podcast, pero que me gustó mucho de cómo nuestra vida tiene que generar una revolución hacia la sociedad hoy en día a través de nuestra calidad de vida y cómo los frutos del Espíritu que hemos ido aprendiendo deben ser pilares para nosotros y poder transmitir eso solo con nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida sea una revolución para las demás personas. Ese es uno de los puntos brutales que tocaste ahí entre medio, que estuvieron buenísimos. Que ojalá ahí podamos desglosar más adelante en el podcast. Pero para partir, iniciando un poco en conversación y en ideas, si tuvieras que resumir, y me gusta hacerte esta pregunta, que sé que te cuesta, tu prédica en un minuto o punto clave de tu prédica, ¿cómo sería? Siempre es un gran desafío, pero... Yo creo que la frase en contra de tales cosas no hay ley es brillante de parte de Pablo, porque él dice nosotros fuimos creados para eso. Entonces no es nada fuera de nuestra naturaleza, no es nada fuera de nuestro alcance, ¿sí? No hay, especialmente post-resurrección y haber recibido la promesa del Espíritu de Dios dentro de nosotros, no hay ninguna excusa de por qué no vivir así. Fuimos creados para eso. Entonces el Espíritu nos libera de existir en nuestra salsa, o sea, en quienes somos, sin impedimento. Y me encanta pensar en eso porque hay N de posibilidades delante de nosotros. Si vivimos así, en resistencia a todo el caos que existe en el mundo, podemos ser parte de expandir ese jardín de Edén, la presencia divina en todas partes. Y eso. No, buenísimo. Me imagino que van a intentar poner, y han intentado poner leyes en contra de tales cosas, pero en el final esas cualidades son los que permanecen. Sí. De hecho, y tocando un poco la idea del Edén,
Qué buen resumen a todo esto. Gracias. Bien. ¿Lo que en 2 minutos? Sí, muy bien. No. Partiste durísimo con el tema de la confianza dentro de la prédica. Y me gustó la frase que mencionaste, que la consecuencia de que no estemos en el Edén es por nuestra falta de confianza. Y cómo eso se ha heredado hasta el día de hoy y cómo la falta de confianza afecta muchas áreas dentro de nuestra humanidad y con quien nos relacionamos. Y eso lo encontré muy brutal porque como hoy, aún así, y me tomo en el caso años de cristianismo, aún de repente vienen cosas como esta falta de confianza en palabras, en promesas de Dios, como nosotros a veces caemos en esta idea de confío o no confío, o en esta idea simple de dudar, de no confiar, y cómo eso ha perjudicado tanto, y yo lo tomo desde este punto de vista, nuestra vida cristiana, no haberme aferrado a ciertas promesas, y cómo esta idea de la falta de confianza viene desde muy atrás. O sea, cuando mencionaste la idea del Edén, fue brutal, o sea, una consecuencia muy notoria, pero que no lo había visto hasta que lo mencionaste. Y ahí quedé así, no pensé que esto podía trascender tanto la confianza, por así decirlo. Bueno, o sea, para mí, si estamos hablando de leyes, si estamos hablando de qué es la expectativa puesta sobre nosotros, no puedes hablar de esas cosas fuera del contexto social. O sea, cualquier pecado no es que tú ofendiste a una ley no personal. El problema es que hubo una quiebre, una ruptura en la cohesión, la fábrica en el inicio. En relaciones con otros. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, que era un filósofo alemán, famoso por decir, yo estoy enojado no porque me mentiste, estoy picado porque ahora no voy a poder confiar en tu palabra. Y para mí ese capta el punto. Cada ofensa de cualquier ley, mandato, regla, qué sé yo, si no tiene que ver con la fábrica social de la humanidad, nuestras conexiones y relaciones, no realmente queda en lo abstracto. Claro. Entonces, si pensamos que Dios dio, que parece extraño para nosotros, no comen de este árbol, que es el problema con el árbol, y Dios solo quiere saber que si tú vas a obedecer su palabra. Totalmente. Y lo desobedecieron, entonces no es, que hay mucho más allá, y Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. Claro. Y no le confiaron. De hecho, mencionaste una de las consecuencias del pecado era esta idea de la confianza también, cómo se rompe, o parte de la consecuencia del pecado es romper esta confianza. Me llamó la atención en el sentido de que siempre se mencionaba, que es válido, cómo el pecado es errar en el blanco, el fallar, consecutiva de significados, pero también algo muy relevante y por eso me gusta mucho, de cómo el pecado afecta la confianza, la falta, y cómo quebra esta idea de relación de uno a otro. O sea, tú mismo lo dijiste en la frase anterior del autor que no voy a mencionar porque mi acento es malísimo, pero el mayor problema no es que me fallaste, sino que ahora me va a costar volver a confiar. Claro. Y cuántos problemas hemos conocido donde el restaurar una confianza tarda mucho tiempo. Sí. Y sobre todo hoy en día en relaciones, matrimonios, quién sabe, un sinfín de cosas. Pero es brutal como ver el segundo, no sé si segunda cara, pero una consecuencia muy grande del pecado, que sería cómo el pecado es capaz de romper confianza y cómo esa confianza también se ve afectada a nuestra relación con Dios. Y la consecuencia de pecado es brutal porque la consecuencia es aislamiento, es fragmentación. Y la razón es porque la confianza fue deshonrada. Claro. Y va exacerbándose también. O sea, de una generación, Dios hasta el momento en Edén no dio ninguna evidencia para que uno pensara
que Dios no es confiable. Claro. Porque es bueno, es muy bueno. Él fue muy generoso, muy bondadoso. Es como confía. Sí, entonces, ¿por qué no confiar en su palabra? Yo creo que ese pensamiento de la vulnerabilidad de uno y querer algo para sí mismo, esa es la tentación, o sea, no sé si es un instinto, pero es algo súper humano. Dudaron en la palabra, dudaron en Dios, dudaron en quién es y desconfiaron. De hecho, tomando acá de mi apunte, y vamos a llegar a un ejemplo muy bueno que diste, queremos volver al Edén y no sabemos cómo. Me gustó mucho esa frase, tomando en contexto todo lo que hemos hablado, que quizá en nuestro origen queremos esta restauración de vuelta, volver a confiar, pero no sabemos cómo. Y ahí tocaste un ejemplo muy bueno de una canción que, bueno, no voy a pronunciar para que no se rían de mí en el inglés. Jamás. Pero me gustó esta idea de intentamos volver al Edén, pero no sabemos por dónde estamos caminando, no sabemos a dónde vamos, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero sí valoro el hecho de que hay una intención de poder volver a estas raíces y poder volver a restaurar esta confianza. Y aquí es donde tomo como herramienta muy válido, y tomando el ejemplo de esta canción que mencionaste, estas herramientas de cómo nosotros podemos volver al Edén, como lo menciona Pablo en el Evangelio, qué es lo que debemos hacer, qué herramientas debemos tomar y qué caminos debemos tomar. Claro. Eso lo encontré potente. Yo lo más que leo con ese lente de un erudito, escribió un libro que se llama Ecos de Edén, un librazo muy grande. Él está viendo cómo los autores bíblicos se obsesionaron con la imagen, la idea, el concepto de Edén. Y una vez de verlo, tú lo ves en todas partes. Y por eso es como hace un Pablo está hablando de Edén. Cuando se habla de un árbol con fruto, estamos en Edén. Entonces, por toda la Biblia tenemos esa tragedia que sucedió en las primeras 3 páginas. Claro. Pero lo que tenemos por toda la narrativa bíblica no es necesariamente que hemos encontrado cómo volver a Edén, pero tenemos la promesa que Dios está asegurando que Edén vuelve a nosotros. Eso y ese buenísimo. Me encanta. La última página de la Biblia, Edén desciende hacia nosotros y Dios establece su mora con nosotros. Y lo que hemos visto antes son ojeadas y promesas garantizadas por eso. Entonces lo que tenemos con el Espíritu, porque Pablo en el mismo capítulo de Gálatas 5 dice, oriéntense por el Espíritu. Ahora son libres, Claro. Son liberados para poder vivir en la presencia o estar en un Edén, aunque es muy temporal o comprimido, qué sé yo. Sí. Pero Él ha vuelto a nosotros, entonces podemos acceder a eso y ser árboles plantados en el jardín de Dios que produce fruto en beneficio a los demás. Y ahí hay un temazo, y qué bueno que lo tocaste. Somos libres por libertad. Cuando entraste de lleno ahí tomándome un poco de lo que mencionaste, Jesús murió por nosotros para entregarnos libertad. Y qué interesante, un poco lo que tomo de lo que escuché de tu predica, qué interesante cómo hemos malinterpretado esa libertad, cómo no hemos utilizado esa libertad y cómo hemos desperdiciado esa libertad. Quizás no la hemos entendido, no la hemos racionalizado, no la hemos adquirido en nuestra vida, quizás en algunos casos se nos ha olvidado, pero qué interesante retomar esta idea de somos libres por libertad. Hemos sido liberados por libertad. Bueno, por ahí va la frase. Sí. Y son palabras de Pablo. Sí, fue brutal cómo se nos olvida esta idea. Claro. Y el poder de la libertad tanto en nuestra vida de parte de Dios, y ahí hiciste una aclaración muy buena, que no se entienda libertad como para hacer cualquier cosa, sino que es la libertad que nos da Dios, y cómo somos libres para poder amar, sin restricciones, sin obstáculos, sin excusas, creo yo. Sí. Cómo entregarnos al prójimo en un origen sano y muy puro. Eso me gustó mucho. Sí, no, y ese es libertad
es el fin. Y uno tiene que pensar ya en qué estaba encarcelado, o sea, qué era mi esclavitud. Y la esclavitud, sí, pecado, pero Pablo en Gálatas dice la esclavitud fue hacia la ley. Sí. Porque la ley existía para demostrarnos cuán horribles somos. Sí. O sea, la ley existe, no, es como... porque hay esa etiqueta siempre en los secadores de pelo de no hacerlo cuando está en la tina. Claro. Porque a alguien se le ocurrió en hacerlo y resultó en algo horrible. Claro. Y la ley existe porque hemos hecho algo horrible. Y la ley mitiga, esa es su función. Mitiga, limita, pone en check el caos y la destrucción, el daño, pero no transforma, claro. no conquista eso. Claro. Necesitamos algo más. Entonces hubo la ley puesta en esperanza que vendrá alguien, y ahí estamos hablando de como Jeremías 31 y 33, cuando Dios dice, yo voy a poner mi ley en tu corazón, yo voy a morar en ti, en ustedes, para que no es necesario enseñar uno al otro qué hacer. Todos van a saber, porque están liberados. Así somos. Fuimos creados para eso. Sí. Y no hay excusa. No tengo que vivir debajo de las condiciones de mi cultura que dice, no, en él hay que mantener la distancia, no, hay que protegerte, hay que... Claro, y qué bueno poner sobre la mesa la libertad que nos da Dios o lo que estamos conociendo, versus lo que impone la sociedad como terminología de libertad. Me gusta hacer esos paralelos para poder entender esta idea, cuál es la libertad que se nos entrega a través del Evangelio y qué es lo que quiere entregarte la sociedad hoy en día como libertad o que tú entiendas como libertad, que en la mayoría de los casos es contraproducente, es como tergiversado, es como medio manipulador. Por ahí conversábamos una frase de mi libertad comienza cuando la tuya termina, entonces el efecto de libertad al final se convierte en una ilusión o un sinfín de otras cosas. Entonces es interesante siempre para mí como un ejercicio es hacer estos paralelos de qué es lo que me entrega el Evangelio, en este caso qué es la libertad que me entrega el Evangelio versus la libertad que me está entregando la sociedad y ponerla ahí en debate o en lucha, por así decirlo. Sí. Y sacar y extraer lo que realmente vale la pena para poder entender dónde el Evangelio puede atacar y cómo nosotros podemos... Claro. Yo creo que hoy en día, porque una de las características es paz, ¿cierto? Y el opuesto de eso es controversia, hostilidad, conflicto. Y vemos cada día eso va más y más y más incrementándose. Y si está real o no, si está manipulado por los medios, las redes, qué sé yo. Pero ese es lo que digo, es el sistema depende en que nosotros estemos fragmentados, sospechosos uno del otro, con miedo, con preocupación y manipulan como hay tantos inmigrantes llegando a Chile y es lo que está pasando. Y provoca miedo y provoca hostilidad. Pero yo soy libre de eso. Esas cosas, no, yo no tengo que tener un prejuicio, no tengo que dejar que esa semilla de hostilidad que se plante en nosotros, en nuestra conciencia colectiva, resulta en xenofobia, racismo, hostilidad, y está yendo en esa dirección muy rápido en Chile. Los comentarios que yo he escuchado para mí son escandalosos y es muy tentador para muchos de abrazar eso, pero yo soy libre, me liberó para la libertad de seguir esa línea y esa propaganda o esa mantra, no sé qué, y yo puedo amar a mi prójimo, da lo mismo de dónde viene y da lo mismo que hace. Es un amor muy radical, donde no hay miedo. Me gusta mucho lo que dices porque igual nos desafía un poco a la idea de ser mejores, pero en el buen sentido, tomémoslo, no de superiores, sino de mejorarnos nosotros mismos y entender este aspecto de libertad. Sobre todo porque en parte de la prédica mencionaste una idea de ser personas de calidad, el contexto de calidad, que es algo bueno, que es un elemento
no sé si productivo es la palabra, pero un elemento de excelencia. Esa es la palabra. Entre medio de la prédica salió un ejemplo muy bueno, que no lo voy a repetir. Si quieren escucharlo, vean la prédica, están invitados ahí y todo. Pero me gustó mucho porque se entiende que un elemento de excelencia, o entre más excelente es un producto, es porque dentro de ese producto hay muchas capas de efectividad. Hay muchos elementos que sustentan ese valor final que es la excelencia. Sí. Y eso lo relacionaste directamente con los frutos del Espíritu, donde, o sea, el fruto del Espíritu, donde el fruto con sus características, si nosotros logramos mejorar cada una de ellas, dentro de nuestra vida nos volvemos un producto de excelencia y en este caso una persona de excelencia de calidad que nos permite transformar vidas y ser mejores y entender esta idea de libertad mucho más potente. Eso, bueno, tú diste un ejemplo de café que es mucho más óptimo para decir ese ejemplo aquí. Más seguro. Más seguro decir ese ejemplo acá en el podcast, que fue bueno para poder entender un buen café. Ahí tú puedes hablar más de esto, pero me gustó mucho esta idea de que algo bueno se compone de muchas capas efectivas, de muchas decisiones buenas detrás de eso. No es algo bueno de un momento a otro, no es algo bueno que se compone de un solo elemento, sino que es un conjunto de buenas decisiones, buenos elementos, buenas capas que llegan a ese producto. Algo que es excelente y de calidad es matizado, es complejo, es difícil agarrar y decir esto trasciende lo que es. Y para mí, yo sé que la vida es cotidiana, es banal, y por eso me encanta que algo que quería decir en la prédica, pero no alcancé, fue... Para eso está el podcast. Bien. Quizás necesitamos dos, pero... Quizás. Que nosotros estamos buscando las manifestaciones del Espíritu, el espectáculo, las grandes cosas, milagros, sanaciones, no sé qué. Pero lo que Pablo dice es, si tú tienes el Espíritu reinando y gobernando en tu vida y te orientaste, alineaste tu vida en su camino, esta calidad, esta excelencia con estos 9 descriptores debería ser real de ti. Claro. Y son súper banales. O sea, si uno piensa, o sea, paz no es necesariamente banal y amor, pero se refleja en el cotidiano. Ser manso, ese no es un valor en nuestra cultura. Ser bondadoso, ser simpático, o sea, tierno, ese no son características que se valorizan en nuestra cultura, pero en el final cambia toda la trayectoria de aquellos que están orbitando en nuestra esfera de influencia, que ese es realmente lo que transforma. Y Pablo lo describe. Eso es lo que significa ser una persona de calidad. De hecho, y qué bueno que llegamos a este punto, y quizás para ir cerrando el podcast, y qué bueno que cerramos con esta idea, de cómo estos elementos, al momento de volvernos una persona de calidad, podemos ser revolución en nuestra esfera, como tú lo dijiste, y una buena revolución. ¿En qué sentido? Me imagino yo transformando vidas, llevando lo que fue Jesús a través de nuestra vida en muchos aspectos. Cómo nuestra vida puede mover pisos a las demás personas. Cómo nuestra vida puede ser un elemento tan revolucionario en nuestra sociedad y en nuestro entorno, y qué tan desperdiciado lo hemos tenido. Como que me llamó mucho la atención eso de tenemos tanto por dar, solo mejorando estos aspectos, estas herramientas, estas características, que lo hemos desperdiciado un montón quizás, y no lo hemos puesto en práctica, o quizás este es el momento, y gracias a Dios por la serie en nuestras vidas, donde podemos entender todo esto y hacer un cambio en nuestra vida. Pero qué buena palabra, qué buena frase. Yo sé que ahí citaste a alguien muy, muy interesante, pero qué bueno entender que tenemos la capacidad de revolucionar y mover pisos en nuestra esfera, y que quizás no lo habíamos visto. ¿Y cómo logramos eso? A través de estas características del fruto del Espíritu. Eso me gustó mucho. Sí, buenísimo. Yo una historia que quería compartir es que... Hay tiempo. ¿Ya? Bueno, mi esposa realmente me desafía en encarnar estas realidades, porque ella es muy buena vivir esas características en su vida en maneras
quizás podemos decir revolucionarias, que transforman, y también yo prefiero decir que resisten lo que es normal para nosotros, y nuestra tendencia de justificar eso. Por ejemplo, hay en su restaurante, hay mucha gente de la calle que pasa por allá. Y se han vuelto amigos porque pasan tanto tiempo, y hay algunos que han ido allá y dicen, me gusta venir acá porque me ven. Claro. Ese es ser bondadoso. Es que tú ves, él no está diciendo en tal manera, pero tú me ves. Sí. Me miras en una manera diferente. Y él trajo su polola, creo. Y él dijo a mi esposa y a Carla, ¿de verdad son mis amigas? Dile a mi polola, porque ella no me cree que alguien realmente me considera su amigo, ¿cachai? Mi punto es un joven de la calle, claro, que ha encontrado un lugar sagrado que guarda y honra su humanidad en una sociedad que diría, no, él es un fracaso moral. Claro. Es un fracaso. Yo no tengo idea por qué él está en la calle. Yo diría, a pesar de su responsabilidad, que me imagino que tiene, pero que alguien vive en la calle en el día de hoy, ese es un fracaso social total, por lo cual todos somos responsables. Lo que pasa incluso con cristianos, gente de la fe, justificamos el por qué lo ignoramos o lo despreciamos, lo mantenemos ahí. Y eso es lo que digo, yo soy libre de esas tendencias y soy libre para amar a quien sea sin restricciones, sin juicios, sin prejuicios. Y así como resistimos lo tóxico de nuestra sociedad y abrimos posibilidad de transformación profunda. Yo no sé qué va a pasar con él y los otros con quienes mi esposa está hablando, pero ese para mí es un restaurante terrible chico. Están cocinando comida muy simple, pero están reconociendo y honrando la humanidad de algunos que en nuestra sociedad son tal por cuales y merecen lo que tienen, ¿cachai? Es tan fácil, loco, ser agentes de transformación en la sociedad. Queremos la farándula, queremos el grande, el espectáculo, los grandes cambios, pero el reino transforma de una manera muy diferente y empieza con esas 9 características de fruto de excelencia. Lo conversamos y quizá ir cerrando la idea, pero el síntoma de un amor genuino en nuestras vidas es hacernos responsables de cosas que no nos involucran. No sé si lo formulé bien la frase, pero la idea es qué tan capaces somos de hacernos responsables de cosas o personas que son ajenas a nuestro círculo. Suena algo difícil, raro, totalmente en nuestra sociedad, y tú lo mencionabas como en el sentido de que qué fácil es apartarnos de eso, qué fácil es despreciar el error ajeno, por así decirlo, porque yo no soy responsable de eso. Pero la pregunta es, ¿qué tan capaz eres de hacerte responsable de un error que no es tuyo? Claro. Y eso es síntoma, si lo logramos hacer, puede ser un síntoma muy bueno del amor de Dios en tu vida y de cómo tú puedes ir haciendo cambios en tu vida. Eso ese fruto de alguien que es maduro. Eso. Es maduro, asumiendo responsabilidad aún colectiva. Si tú no causaste el caos o el daño, igual voy a asumir responsabilidad, porque eso es lo que un maduro hace. Sí. Y tú hiciste la frase que yo creo que está conectado con eso. Mi libertad comienza donde la tuya termina. Y somos responsables para todos. Sí. Y la Biblia dice, cuando uno sufre, todos sufren. No, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, tiempo pasa volando nuevamente.
creo que tenemos que ir pensando en un segundo podcast. Pero gracias por acompañarnos, gracias por esta conversa, Jake. Y no sé si quieres decir palabras finales para los que nos están viendo y escuchando. Siempre agradecido que me escuchen y que me dan este espacio, esta conversa. Y yo quiero ser parte de una comunidad como esta que se dedica en estar plantados en el jardín de Dios, cultivando santidad, cultivando estas características, cultivando seres humanos excelentes de calidad que resisten el caos y abren sendas de transformación. Entonces, me siento muy agradecido de ser parte de esta iglesia. Gracias, Jake, nuevamente. Familia, cuídense mucho y que la conversa continúe en sus casas, en su grupo de conexión, con sus familias y amigos. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Súper. Buena, 30 minutos, mira, justo lo hicimos. Sí, detener grabación.